Bueno, yo creo que todas las cosas que tengo lo agradezco bueno, todos los, ¿cómo se dice? Todas las bases que mis padres y mis allegados me impusieron, que fue la humanidad, ser humano, ante todo, tener mis errores, aprender de mis errores, tener las cosas cuando se dan, tener paciencia, tener en claro qué es lo que uno quiere y a veces es muy duro, pero al final da frutos muy, muy satisfechos. Como vos decís, yo estoy casado con la mujer con quien yo quiero estar casado. Vivo la vida que es la que yo tengo y que adoro. A veces tengo días muy hermosos y otras veces tengo días muy tristes. Pero uno aprende de la tristeza y de la felicidad. Cuando está la felicidad hay que aprovecharla y cuando está la tristeza hay que aprender por qué. Y todos los aspectos de las cosas buenas y malas siempre hay que enfrentar. Siempre hay que mantenerse, siempre hay que aceptar y a la vez imponer lo que uno quiere, pensando en todas las bases que uno tiene por sí propio. A los 10 años de edad ya tenía una base de baile que era el folclore. Pero yo lo hacía porque era mi familia quien me decía, bueno, tenés que hacer algo, vamos a bailar folclore. Todos bailan en mi familia folclore. Yo entré, obviamente, en folclore por cuestión de familiar. Cuando yo vi tango en mi escuela por un acto, hubo dos cosas que vi. Primero, la música. La música me gustó mucho. Y segundo, la tranquilidad que me daba el baile. Es algo que aún no puedo entender cómo yo pude estar atraído al tango a los 10 años. Pero me acuerdo muy bien que fui corriendo a la casa de mi padre diciendo, yo quiero bailar esto. Y él me pregunta, ¿qué? Esto. ¿Pero qué es esto? Yo no sabía ni el nombre del baile. Yo me acordaba solamente que el chico quien bailó, yo le pregunté dónde aprendió, él me dio un papel, él escribió la dirección y él me dijo clases de tango. Y mi padre, a pocos días atrás, él me dijo eso, que era un papelito, pues yo ya me había olvidado de eso. Y bueno, básicamente mi padre me dijo, ¿quieres aprender a bailar tango? Sí, quiero. Y empezamos la aventura con mis padres. Porque ellos desde justo antes de
de ganar el mundial, ellos estuvieron siempre al lado mío. Cada clase, cada ensayo, cada práctica de Carlitos Pérez. Y ellos me preguntaban por qué me gustaba el tango, ya que todos los años yo siempre tenía ganas de bailar tango. Y me preguntaban por qué yo podía o tenía las ganas de tomar 3 colectivos, viajar 2 horas para disfrutar 2 horas de práctica y volver a la casa después de tomar 3 colectivos de vuelta y llegar a la 1 de la mañana, a las 2 y despertarme a las 7 ya que tenía la escuela. Y yo digo, porque el tango es exactamente lo que yo soy. Tango es mi tranquilidad, tango es mi melancolía, tango es algo que yo siento y al sentirlo lo bailo. Tango me eligió a mí, yo no lo elegí al tango. Él, desde el primer momento, me sentí atraído. Y agradezco mucho que haya sido el tango, ya que es también el que me dio mucha experiencia de la vida. Mucha. Y bueno, aunque suene un poco triste, hay muchas cosas felices en el tango. Y eso lo mantengo. Y las cosas tristes las analizo, las pienso y las acepto. Bueno, lo gracioso es que yo estoy en búsqueda de exactamente de lo que me dijiste, me preguntaste. Estoy tratando de encontrar lo que realmente estoy buscando. A veces en las búsquedas uno tiene indicios, uno tiene, ¿cómo se dice? Uno tiene un pequeño pedazo, una pequeña pieza de un rompecabezas y tiene que buscar las demás piezas. Y yo estoy en ese momento. Yo he hecho una decisión muy importante en mi vida y bueno, fue duro, pero he hecho decisiones duras también en mi vida personal y profesional y estuve siempre enfocado en que una cosa no se quita, sino se agrega. Y experiencia siempre se va a agregar. Por ende, hoy por hoy mi enfoque del trabajo lo estoy buscando. Tengo ganas de cambiar, en verdad no cambiar, agregar cosas en mi baile, en mi forma artística y en muchos aspectos, no solamente en el baile. Bueno, como todos saben, yo la conocí a Inés a los 16, casi a los 17, y yo era un joven, ¿cómo se dice? Muy inocente, en el sentido de, si una persona mayor me decía una cosa, yo confiaba en esa palabra y la mantenía. Y creo que Inés influenció mucho en poder romper esa barrera, ser más autoritario con mis cosas, tener más control sobre mí, saber qué es lo que quiero. En verdad, la relación que yo tuve con Inés fue, ¿cómo se dice? Fue muy linda, fue muy progresiva, fue muy dolorosa, fue muy difícil y fue realmente una gran experiencia, que yo no buscaría lo negativo ni lo positivo, lo pondría exactamente como lo siento, que fue una experiencia que hizo realmente un gran cambio en mí, como pensar las cosas. Sin embargo,
en el proceso que nosotros estábamos bailando y nos estábamos conociendo y estábamos progresando en el baile y en la forma laboral, y yo me estaba haciendo hombre, estaba creciendo, tenía mis propias decisiones y muchas veces chocaba con María Inés. Y ella es una mujer muy fuerte, muy decidida también. Y bueno, teníamos nuestras diferencias. A veces era muy difícil de ceder, pero más me daba hincapié de mantenerme firme en lo que yo pensaba, y hasta que no compruebe lo contrario voy a seguir siendo tenaz o una persona insistente. Yo creo que, bueno, fue un gran logro en mi vida poder ganar un mundial. Fue una gran ayuda económicamente y personalmente también, porque me empujó a ser grande, me empujó a pensar como una persona mayor, me empujó a tener mis valores, me empujó a luchar y me empujó a hacer todo eso fuera del ambiente de mi familia, solo por el mundo. Y eso lo que me queda en la vida siempre va a ser ese momento. Yo creo que todas las cosas que yo pueda hacer de acá a futuro van a ser cosas importantes, obviamente, pero ese es el primer paso. Y es como todos sabemos, el primer paso es el más especial. Bueno, la envidia me hace realmente enojar. Una persona que lo hace bajo el efecto de la envidia o del desprecio son cosas que me hacen enojar mucho. Y otra cosa que me hace enojar es la exposición. Cuando yo tengo una cosa y alguien me expone como una persona que no soy, también me hace, que van de la mano casi. Y mismo que me haga enojar, jamás lo demuestro. Solamente me quedo con esa cajita guardada. Y bueno, eso es lo que realmente me hace enojar. La honestidad. Me parece que a veces la honestidad no viene llena de rosas, llena de cosas lindas. La honestidad a veces son cosas lindas y a veces como duras, pero sigue siendo linda. Y a mí me gusta y amo a las personas quien son honestas. Trato de mantener en mi círculo más cercano a la gente honesta. Y eso es lo que mis padres me impusieron. Que sea honesto y que trate de decir las cosas por ahí. Por ahí son duras, pero soy honesto con la persona y le digo las cosas. Eso es lo que me hace querer y amar a una persona o respetar a otra persona. Buena pregunta. ¿Qué es lo que me hace relajar? El tango me hace relajar, mucho. Sinceramente, cuando empiezo a escuchar un tango y lo bailo, me olvido completamente de lo que está pasando alrededor. Relax es lo que encontré en el tango y lo que me hizo iniciar a bailar tango. Bien, es un proyecto muy interesante. Es un proyecto que lamentablemente es la última etapa de un cierre importante en mi carrera y un comienzo muy, muy prometedor y muy importante a la vez. Tango Meeting es, más allá de todo, son personas que yo conozco. Son personas que yo admiro. Son personas que yo he compartido
digamos, momentos importantes y en tiempos muy gloriosos. Son personas que las he visto enojarse, las he visto feliz, las he visto en todos los aspectos. Y yo creo que lo hago en Tango Meeting por todo el cariño que tengo a quien hace Tango Meeting. Y bueno, también a las personas que nos ve y que puedan ver lo último que, digamos, que puedan ver lo que soy con María Inés, lo que es nuestro trabajo, digamos. Eso también quería grabarlo, quería mantenerlo, quería mostrarlo y quería que la gente también vea esa parte de nuestro enseño, cómo nosotros enseñamos, cómo nosotros bailamos, cómo nosotros improvisamos también al enseñar. Son todas esas características que a mí me gustó. También tengo mis ¿cómo se dice? Bloopers con personas que he conocido en el film y que nunca más las voy a olvidar. Y que es un momento muy glorioso para mí, es algo muy, muy lindo. Bueno, para las personas que bailan tango, yo le diría que no hay secretos en mí, que yo puedo explicar exactamente todo lo que hago, todos los pasos que quieran. De todas formas, si en Tango Meet lo he hecho, he puesto pasos que nunca he enseñado, secuencias que nunca he dicho, cosas que he vivido y que lo pueden aprender en los videos. Por ende, no hay secreto realmente en mí y que eso, más allá de eso, es en base a que yo creo lo que estoy bailando. Yo bailo porque creo en la historia que estoy viviendo. Bailar un tango es una historia que yo armo, que yo bailo, que yo siento. No es porque estoy bailando en una clase, no voy a darle la misma intención que bailar en una milonga en Buenos Aires o en cualquier lado del mundo. Yo siento lo que bailo. Y esto es sumamente importante porque le va a dar a todas las personas que bailan tango un sentido en el baile. Cosa que tanto los hombres como mujeres fuera de Argentina y dentro de Argentina nos olvidamos. Nos olvidamos fácilmente. Es fácil poder olvidarse de eso porque estamos pensando en un paso, porque estamos pensando en alrededor, porque estamos pensando en lo que nos pasó en ese momento. Y yo les diría, por favor, nunca se olviden porque están bailando tango. Y es porque sienten y creen lo que están bailando. Bueno, y una cosa también de mí que quiero explicar es que le deseo tanto a mi compañera Inés como a mi nueva compañera, quien sea, digamos, estoy en un proceso, lo mejor. Siempre lo he hecho. Desde el principio, cuando empecé a bailar con Inés, cuando empecé a ensayar con Inés, yo le dije, si vos llegas a tener una oportunidad antes que la mía, que no podamos ir juntos en adelante y vos tenés una oportunidad de salir afuera, de bailar con una persona que es más conocida o que tenga un proyecto, desde los 16 años le dije, ve, yo no quiero ser la piedra, yo no quiero parar a nadie, yo voy a seguir mi camino y voy a dejar a las personas avanzar o ir en sus propios caminos. Y eso es lo que siempre digo cada vez que bailo con una persona y cada vez que
que tengo ese momento para explicarlo, que ya de pequeño ya sabía que si yo era una piedra para parar a una persona a avanzar en el baile, en lo artístico, en el laboral o cualquier cosa, lo personal, siempre tuve en claro que no quiero ser una piedra, no quiero parar a una persona, no quiero que la persona esté por mí sabiendo que puede estar en un mejor lugar. Solo si esa persona encuentra ese mejor lugar conmigo. Que eso es algo que yo lo comprendo. Bueno, eso es lo que a mí me gustaría decirlo desde mi parte más profunda. Agradezco a Tango Meet por esta oportunidad muy linda. Realmente es una oportunidad que nadie lo sabe, pero estábamos esperando muchos años. Muchos años. Y bueno, se dio el momento, se dio así, se tuvo que dar así. Lo hicimos con todo el amor, aprendimos cosas, nos divertimos, pasamos buenos momentos, tuvimos días intensos y bueno, espero que estos videos le den a todas las personas por lo menos una enseñanza. Dado que este video también tiene una parte muy importante en la enseñanza, que es la charla. Que por mí, un video, en un paso, yo puedo aprenderlo, pero no puedo entender el significado. Y nosotros queríamos también tener una parte en este video, el significado, el explicar por qué. Y en la charla con mi profesor, las charlas que yo tuve con las clases privadas con él, ese lado también me enseñó, no una figura solamente. Y bueno, en este video, gracias a ustedes que están detrás de cámara, aceptaron, tuvieron el reto, tuvieron mucha paciencia, mucho amor y bueno, muchas gracias por todo. Y bueno, agradezco a las personas también que van a ver este video por entrar en nuestra historia.